Muy buenas tardes, tengan todas y todos quienes hoy nos acompañan. Siendo las 18 horas del 8 de diciembre de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, convocada para esta fecha. Señor Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de ustedes, los magistrados Javier Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de apelación, 3 procedimientos especiales sancionadores y un asunto general, con las claves de identificación, nombre de los actores y responsables, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Compañeros magistrados, ya se encuentran a su consideración los asuntos que previamente se circularon, por lo que voy a ceder el uso de la voz al magistrado Javier Hernández para que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador número 199 de este año, turnado a la ponencia a su cargo. Gracias, señor presidente. El procedimiento especial sancionador fue promovido por Fernando Morales Cruz en contra de Leticia López Landero, hoy candidata electa para el cargo de la presidencia municipal del municipio de Córdoba, Veracruz, así como en contra de Tomás Ríos Bernal y Edgar Hugo Fernández Bernal, ambos servidores públicos del citado municipio. El denunciante o el quejoso viene presentando esta queja aduciendo violación al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque considera que se usaron recursos de manera parcial y con fines electorales. Esto derivado de que supuestamente el pasado 3 y 31 de mayo, los servidores públicos antes mencionados acudieron a actos de naturaleza electoral, lo que conforme a los criterios de interpretación que ha emitido la Sala Superior, la asistencia de servidores públicos en eventos de carácter electoral en días y horas hábiles puede ser considerado una violación al artículo 134 de la Constitución. Sin embargo, el quejoso, por una parte, presentó el desistimiento a su queja, cosa a la que este tribunal no puede acceder, dado que los procedimientos especiales sancionadores se deben de investigar y se deben de analizar de manera oficiosa y no es un derecho de que sea propio de los que presentan la queja. No obstante lo anterior, una vez revisada los medios de convicción que fueron puestos a consideración de este tribunal, advertimos que el quejoso solo aportó distintas pruebas técnicas, distintas reproducciones de imágenes, incluyendo reproducción de algunas notas periodísticas, y que a pesar de que el organismo público local electoral ejerció su facultad de investigación, solicitando una serie de informes a los medios de comunicación que citó el quejoso, lo cierto es que estos últimos fueron muy claros y contundentes en señalar que las notas ahí reproducidas se realizaron en atención a su libertad de informar a la ciudadanía, en pocas palabras, en atención al principio de libertad de expresión. En este orden de ideas, señores magistrados, quiero poner a su consideración que en el presente procedimiento especial sancionador, a pesar de que existen pruebas técnicas, como son algunas fotografías supuestamente extraídas de una red social, más unas placas fotográficas de unas notas periodísticas y un informe emitido por el periódico El Buen Tono, son insuficientes para tener por acreditada la existencia de servidores públicos en actos de proselitismo electoral y por ende no podemos tener por acreditada la infracción que establece el artículo 134. Por estas razones, señores magistrados, está a su consideración el proyecto del que acabo de comentar. Muchas gracias. Se pone a consideración de los señores magistrados por si tienen alguna intervención. Entonces le pediría al secretario general de Acuerdos que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en el asunto de cuenta. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 199 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 199/2017 se resuelve
Primero, se declara la inexistencia de las irregularidades denunciadas por las razones ya expuestas. Segundo, se declara improcedente la solicitud formulada por el Partido de la Revolución Democrática en el punto tercero de su contestación. Ahora, en otro orden de ideas, cedo el uso de la voz al secretario Osvaldo Erwin González Arriaga para que dé cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 479, así como con el procedimiento especial sancionador número 200, ambos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Olivero Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer término, doy cuenta con el juicio ciudadano identificado con la clave JDC 479/2017, promovido por Pablo Román Dueñas Herrera, quien comparece en su carácter de agente municipal de la congregación de Vicente Guerrero, perteneciente al municipio de Río Blanco, Veracruz, en contra de dicho ayuntamiento por la supuesta omisión de incluir en los presupuestos de egresos de los ejercicios fiscales 2015 a 2018 la remuneración que considera se le debe proporcionar como pago por su encargo, reclamando la vulneración a su derecho fundamental de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios, pues contrario a la pretensión del promovente, la Ley Orgánica Municipal establece que la remuneración es obligatoria para el presidente municipal, síndico y regidores, y que se fijará en el presupuesto de egresos del municipio, debiéndose abstener de aceptar o desempeñar 2 o más cargos remunerados en el Estado y municipio, quedando exceptuados de dicha disposición los agentes y subagentes municipales. En tal sentido, se concluyó que la excepción obedece a que podrán desempeñar una labor diversa, al no encontrarse contemplado a su favor el pago de un salario o remuneración por su encargo de manera específica. Por lo cual, al no encontrarse autorizada expresamente en la ley retribución alguna para que los funcionarios municipales en comento, el Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz, no tenía obligación de incluir en los presupuestos de egresos de los ejercicios fiscales reclamados la remuneración pretendida. Máxime que la pretensión del quejoso debió hacerse en tiempo, pues el Código Hacendario prevé que la Comisión de Hacienda debe presentar al Cabildo para su discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos presupuestales de ingresos y egresos del municipio durante la primera quincena del mes de septiembre del año anterior al de su vigencia, considerando que el promovente tomó protesta de su encargo el 1 de mayo de 2014. Consecuentemente, al no estar presupuestado el pago correspondiente al cargo de agente municipal de la congregación de Vicente Guerrero en los presupuestos de egresos de los ejercicios fiscales 2015 a 2018, no está obligada la responsable a otorgarle dicha retribución. Por lo tanto, no existe vulneración alguna al derecho político a ser votado del inconforme. Ahora, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 200 del presente año, interpuesto por el partido Morena, en contra de Emilio Rivera del Valle, otrora candidato del Partido Encuentro Social a presidente municipal de Isla Veracruz, de Estela Chacha Pucheta, Alberto Vergara Torres, la Asociación Civil Movimiento Campesino Veracruzano y del citado partido por culpa invigilando, por presuntos actos anticipados de precampaña o campaña, violaciones a las normas de propaganda electoral y al artículo 134 de la Constitución Federal por el uso de recursos públicos. Lo anterior, por la presunta colocación de una lona en la malla del campo deportivo de la comunidad Mazoco en ese municipio, donde el quejoso aduce que se promociona la imagen del candidato fuera de los periodos de precampaña y campaña, además de que también se promociona en redes sociales entregando dádivas. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas por las razones siguientes. Por cuanto hace a la lona denunciada, de la inspección ordenada por el OPLE, se advierte que la misma no se encontró en el sitio señalado por el quejoso, y del resto de los elementos probatorios de autos no es posible acreditar su existencia, por lo cual las fotografías aportadas por el recurrente resultan insuficientes para demostrar la promoción indebida del candidato denunciado. Respecto a la presunta promoción en redes sociales entregando dádivas, el quejoso no aportó los links de internet para verificarlo, pese a que fue requerido en 2 ocasiones por la autoridad administrativa para ello. No obstante, en relación con el tema, en autos está demostrado que en el mes de febrero, el candidato denunciado entregó un donativo de material didáctico a la Sociedad de Padres de Familia en el Jardín de Niños Guillermo Zúñiga Martínez, para lo cual se constituyó físicamente en sus instalaciones.
pero ello resulta insuficiente para imputarle responsabilidad al denunciado, porque también está acreditado que tal donativo lo realizó a nombre de la asociación civil que dirige, sin vincular el suceso con algún partido político para presumir presión en el electorado, ya que en esa fecha no ostentaba la calidad de candidato o precandidato, ni se demuestra intención de posicionarse ante la sociedad o un llamado expreso al voto, por lo que no existe sustento para vincular el acto con temas electorales. De igual forma, no está demostrado el posible impacto que la entrega del material didáctico pudo generar a los electores de Isla Veracruz, o que ese hecho, por sí mismo, haya generado inequidad en la contienda, máxime que en el proceso electoral de ayuntamientos ganó una fórmula ajena a la del partido del candidato denunciado. Por las mismas razones, no se le puede fincar responsabilidad a la denunciada Estela Chacha Pucheta, porque si bien está demostrado que es servidora pública al ser directora del Jardín de Niños donde se realizó el donativo en cuestión, no se advierte vulneración a la normativa electoral o al artículo 134 constitucional por el uso de recursos públicos, pues el acto no tuvo fines electorales ni se prueba que los recursos hayan sido obtenidos de la escuela, como se precisa detalle en el proyecto. En esa medida, ante la ausencia de elementos suficientes que permitan actualizar las infracciones referidas, debe atenderse a la presunción de inocencia de todos los denunciados y declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia en términos del artículo 346, fracción primera del Código Electoral. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Se ponen a consideración de los señores magistrados los asuntos que acaba de dar cuenta. Ya no habrá intervención, entonces le pido, señor secretario, que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi consulta, secretario. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 479, así como el procedimiento especial sancionador número 200, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 479 de este año, se resuelve, único, se declaran infundados los agravios hechos valer por Pablo Dueñas Herreras. En el procedimiento especial sancionador número 200, diagonal 2017, se resuelve, único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Ahora voy a pedirle al secretario Jezreel Oseas Arenas Camarillo que dé cuenta conjunta con el procedimiento especial sancionador número 195 y el asunto general número 1, ambos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, señores magistrados. Doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 195 de este año, interpuesto por José Miguel Francisco Palomino Pérez, quien se ostenta como representante suplente de la coalición Veracruz El Cambio Sigue ante el Consejo Municipal de Loplep en Sosocolco de Hidalgo, Veracruz, en contra de Ana Beatriz Pérez Sosa, otrora candidata a la alcaldía de dicho ayuntamiento, por la probable violación a las normas sobre propaganda político-electoral, así como en contra del partido Morena por culpa invigilando. El denunciante aduce que Ana Beatriz Pérez Sosa realizó caso omiso al acuerdo del Consejo Municipal por el que se delimita el área urbana de las cabeceras municipales que integran el municipio de Sosocolco de Hidalgo, Veracruz, en las que los partidos políticos y candidatos independientes se abstendrán de pegar, fijar, colocar o pintar cualquier tipo de propaganda electoral al colocar publicidad propia de su organismo político en las calles Sóstenes Rocha y Mariano Abasolo. Para acreditar su dicho, el quejoso aportó como medio de convicción 3 fotografías con las que a su decir se comprueban los hechos denunciados, las cuales, concatenadas con el contenido de las actas de certificación emitidas por la Oficialía Electoral de Loplep, se advierte la existencia de la propaganda denunciada en la calle Sóstenes Rocha, consistente en la pinta de la imagen del rostro de una persona que no es identificada y de la leyenda morena. No obstante lo anterior, de conformidad con la información proporcionada por el Ayuntamiento de Sosocolco de Hidalgo, Veracruz, se advierte que en el inmueble en que se encuentra dicha propaganda no se encuentra dentro del área restringida para ello. En consecuencia, es inconcuso que, contrario a lo aducido por el denunciante, dicha propaganda no violenta el acuerdo del Consejo Municipal por el que se delimita el área en la que los partidos políticos y candidatos independientes se abstendrán de fijar, pegar, colocar o pintar cualquier tipo de propaganda electoral. Por ende, se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Asimismo, al resultar inexistentes dichas violaciones, es innecesario el análisis de la culpa invigilando atribuible al partido Morena.
A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al Asunto General 1-2017 formado con motivo de la vista otorgada por el Consejo General del OPLEP en el acuerdo OPLEP-CG 302-2017 con el objeto de que este tribunal se pronuncie a fin de determinar a quién corresponde asignar la regiduría única en el Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz. Como preámbulo al caso, tenemos que el Consejo General del OPLEP, al llevar a cabo el procedimiento de asignación de dicha regiduría, se encontró que, entre otros, los institutos políticos con mayor votación figuraban el PAN y Movimiento Ciudadano, ambos con 834 votos, y ante esta circunstancia, con base en el apartado D de los procedimientos de asignación de regidurías contenidos en el acuerdo OPLEP-CG 282-2017, solicitó la intervención de este órgano jurisdiccional para que se pronunciara en el presente caso y determinara a qué partido político debe asignarse dicho escaño. En estas condiciones, se aprecia que estamos ante una laguna jurídica que no fue colmada por el legislador para abrir paso a una solución a un caso tan extraordinario como en el que ahora se presenta. No obstante, la ponencia, al esclarecer la situación jurídica planteada, conforme a los razonamientos que se vierten en el proyecto, llega a la conclusión de que a quien le asiste el mejor derecho para asumir la regiduría única del Ayuntamiento en cita es al partido Movimiento Ciudadano, con base en los siguientes razonamientos. La ponencia toma como punto de referencia que en el artículo 16, último párrafo del Código Electoral, así como el acuerdo OPLEP-CG 282-2017, dictado en cumplimiento a la Ejecutoria Federal sub JDC 567-2017 y sus acumulados, quedó establecido que en los ayuntamientos de regiduría única no será aplicable el principio de paridad de género, asimismo que cuando el número de ediles sea impar, podrá un género superar por una sola postulación al otro. En el caso concreto, el artículo 238 del Código Electoral dispone que en los ayuntamientos con 3 ediles, la regiduría única se asignará al partido minoritario con mayor votación. Se precisa que el PRI, al obtener la presidencia y sindicatura, no participa en la asignación de conformidad con lo razonado por la Sala Superior. En este orden de ideas, al identificar al instituto con mayor votación de los minoritarios, se observa que en efecto los partidos políticos PAN y Movimiento Ciudadano son los minoritarios con mayor votación, ambos con 834 votos. Sin embargo, las formas o mecanismos como lo obtuvieron son diferentes. De esta forma, el partido Movimiento Ciudadano obtuvo en lo individual, es decir, por sí mismo, al no haber contendido en coalición la cantidad de 834 votos, lo que representa la voluntad natural de 834 ciudadanos que se decantaron por esta ideología política. En este punto, resulta de la mayor trascendencia destacar que la votación de 19 sufragios emitidos a favor de la coalición PAN-PRD admite fracción al ser una votación impar, es decir, que no se puede dividir exactamente en partes iguales. Por consiguiente, en el ejercicio de la distribución de los votos, un sufragio no fue distribuido igualitariamente, sino que ese voto solamente se le asignó al PAN por virtud de que fue el de mayor votación de los coaligados, pero no se distribuyó igualitariamente dicho voto. Lo anterior refleja que en condiciones normales el PAN no logró reunir los 834 votos cerrados, en comparación con el partido Movimiento Ciudadano, que por sí mismo sí reunió tal cantidad. En tales circunstancias, desde el punto de vista de la ponencia, lo que procede conforme a derecho es declarar que la regiduría única del municipio de Los Reyes, Veracruz, debe otorgarse al partido Movimiento Ciudadano y, por tanto, ordenar al Consejo General del OPLEP emita la constancia de asignación respectiva en términos de lo que se razona en el proyecto. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señores magistrados, está a su consideración los asuntos y si alguien tiene alguna. Adelante, señor magistrado, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Pues de entrada quisiera adelantar que estaría a favor del otro asunto que está haciendo a consideración, que se va a poner a consideración, pero sin embargo ahorita quisiera ocuparme del asunto general AG1/2017 que corresponde al Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz. Sin duda alguna este asunto me parece sentará un precedente muy importante en los futuros procesos electorales, de ahí la relevancia del caso con independencia del municipio.
Este asunto ya lo hemos discutido en otras sesiones, incluso en la pasada sesión donde se resolvió el JDC 369 y su acumulado. Fui muy claro en señalar que no tenía necesidad o no había necesidad de devolverlo al organismo público local electoral, sino más bien teníamos que resolver el asunto con el fin de cumplir con un derecho fundamental de los justiciables previsto en el artículo 17 constitucional de justicia pronta y expedita. No obstante eso, se devolvió al organismo público local electoral, se hizo un trámite que para mí ya era innecesario y ahora está en manos de nosotros volver a resolver este tema. Y en la medida en la forma en que se está planteando es en lo que de entrada quisiera comentar que no estaría de acuerdo con esta situación. ¿Por qué razón? El mismo artículo 17 constitucional nos exige como juzgadores, como tribunales, tratar de cumplir con un principio básico de toda sentencia, que es la congruencia dividida en congruencia interna o incluso en la congruencia externa. En este caso me voy a ocupar de la congruencia interna, que significa que no existan cuestiones que pudieran resultar contradictorias al momento de resolver un caso hipotético o un caso concreto. En el proyecto, por ejemplo, se pone de entrada y se le da la relevancia que merece, que incluso en su momento lo sostuve en el voto particular, lo referente a la perspectiva intercultural, es decir, que la promovente del JDC, que en su momento se resolvió, se autoadscribió con el carácter de indígena y que esto era suficiente para considerarla en este procedimiento especial que ahora estamos resolviendo. Así se sostiene en el proyecto, específicamente en las páginas 10, 11 y 12 del mismo. Además de ello, también se coincide con lo que en su momento manejamos de la integración de la norma. Si bien los jueces tienen como función principal la labor interpretativa de las normas, también derivado del artículo 14 de la Constitución Política, estamos obligados a resolver todos los casos puestos a nuestra consideración, aún ante el silencio de la ley. Esto es lo que Jenny ha resuelto como la obra integradora de la norma, consistente en suplir el silencio de las leyes, completando aquellas mediante la elaboración de una nueva fórmula. Esto en el proyecto se establece de manera muy clara. Debo reconocer que está debidamente argumentado, donde se reconoce que el legislador veracruzano fue omiso en establecer una fórmula para resolver el caso, como en el del municipio de Los Reyes, donde hay un empate en la votación en los partidos con derecho a la asignación de una regiduría por el principio de representación proporcional. Es una hipótesis no prevista en la ley, pero no porque no esté prevista en la ley, este tribunal va a dejar de resolver la controversia. Y en ese sentido, coincido plenamente con el proyecto que ante esa laguna jurídica, pues evidentemente la labor integradora de las normas por parte de este tribunal es lo que debe de prevalecer para conservar los actos válidamente celebrados. En lo que no estoy de acuerdo, y con el debido respeto que merece la ponencia que está presentando el proyecto, es en la forma en que se pretende resolver esta ausencia de norma jurídica. ¿Por qué razón? Porque en principio estamos ignorando que hay una disposición legislativa expresa que establece cómo se van a repartir los votos en caso de coalición. E incluso el legislador ahí sí previno que de existir una fracción al momento de dividir los votos, se iba a otorgar al partido con mayor votación, y me refiero no al artículo 311, inciso C de la Ley General de Instituciones que se invoca en el proyecto, porque esto sería aplicable a un proceso electoral federal, sino más bien me refiero al artículo 233, fracción sexta del Código Electoral. El legislador previno esta hipótesis. ¿Qué pasa si a la hora de dividir los votos obtenidos por una coalición hay una fracción? Pues que esos votos se otorgan, se
se distribuyen al partido con mayor votación. Ahí está una regla jurídica, una regla que goza de la presunción de gozar de la constitucionalidad respectiva, que goza de la presunción de provenir de un legislador racional, y que para superar o para derrotar esta norma jurídica, pues se tendría que haber realizado un test de proporcionalidad que en el proyecto no existe y no lo veo por ningún lado. No obstante que existe una norma jurídica, de que se ignora la existencia de esta norma jurídica, se pretende hacer una integración de la norma a través de lo que se le denomina votación natural como votación artificial, o sea, como que pareciera que el ciudadano, hay dos tipos de votos, los votos naturales y los votos no naturales. Esta distinción, que de entrada se me hace discriminatoria, creo que va en contra del sentido de los votos, en donde el voto tiene el mismo valor con independencia de quién lo emite o a favor de quién se emite. El voto, una de las características que tiene el voto es el de igualdad, vale igual con independencia de cómo o para quién se emite. Aquí se está pretendiendo integrar una norma jurídica haciendo esa discriminación, votos naturales y votos no naturales. Una integración de norma a través de principios discriminatorios o a través de estas cuestiones, considero que no es lo más viable para integrar una norma jurídica. Desde mi punto de vista, me parece, como lo sostuve en el voto particular, debimos haber acudido a principios constitucionales, como por ejemplo maximizar el derecho de los grupos indígenas, que insisto, se reconoce plenamente en el proyecto, y agradezco mucho a la ponencia que se haya hecho referencia a este principio de la autoadscripción como grupos indígenas, y derivado de eso darle la proyección precisamente a estos grupos, y si le estamos reconociendo esta calidad a la promovente, que considero, desde mi punto de vista, y muy respetable también la opinión de los señores magistrados, sería una forma muy constitucional o muy conforme a la Constitución para resolver un caso concreto, pero no fraccionando o sobre todo no desconociendo el valor de un voto, porque en las democracias modernas se puede ganar hasta con un solo voto, y en el caso concreto se está ignorando el valor del voto para resolver que hay votos de primera y votos de segunda. Los votos de primera, los que son naturales, y los votos de segunda, los que no son naturales, y eso no resiste un test de proporcionalidad y sería precisamente contrario a la Constitución. Entonces, señores magistrados, con el debido respeto, y si me lo permiten, en caso de que este proyecto sea aprobado por la mayoría de este pleno, pues en su momento emitiría un voto particular por no estar en contra del sentido que se le está dando a la resolución del caso puesto a consideración. Gracias. Muchas gracias. ¿Desea hacer algún comentario, señor magistrado? Adelante. Muy bien, gracias, presidente. Muy interesantes, desde luego, las reflexiones que nos comparte el magistrado Hernández. Y ciertamente este asunto es paradigmático, porque hay precedentes de empates, pero en el caso de elecciones de mayoría relativa, en donde lo procedente es decretar la nulidad ante la imposibilidad de que prevalezca o de declarar un triunfador de la elección. Sin embargo, aquí en este asunto que vamos a resolver, el AG1 2017, lo que hay es un empate, pero para asignar una regiduría de representación proporcional en el municipio de Los Reyes, Veracruz. Y dado que no hay justamente estos precedentes, debemos recordar que derivado de la sentencia de este tribunal relativa al recurso de apelación 99-2017 y sus acumulados, ya se estableció que en caso de darse una situación extraordinaria de empate en las regidurías únicas, sería este órgano que en el caso concreto determinaría lo conducente, lo cual además fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente sub JDC 567 de 2017 y sus acumulados. En este tenor,
insisto, lo trascendente de este asunto es un caso inédito porque a simple vista existe un empate de votación entre dos entes políticos. Y por ende nos encontramos, desde mi perspectiva, y aquí agradezco también al ponente, en este caso, que se haya hecho eco de las aportaciones que hicieron las diversas ponencias para incluir la posición de que hay una laguna jurídica, en este caso que este tribunal debe integrar atendiendo al artículo 14 de la Constitución Federal, atendiendo a los principios generales de derecho y a los principios rectores de la materia electoral. Para resolver este asunto, entonces, debemos superar esta laguna jurídica interpretando normas existentes e integrando a la misma otra norma para atender la problemática que se presenta. En ese sentido, se acude a las normas que plasman el sistema de representación en los ayuntamientos del Estado de Veracruz y a los principios que rigen la materia electoral. Asimismo, en el proyecto que se somete a nuestra consideración, también se distingue que hay sentencias o resoluciones que establecen quién tiene mejor derecho a partir de una controversia. Pero también, como es el caso, hay resoluciones que tienen como fin esclarecer una circunstancia dudosa de derecho, lo cual aparte está recogido en el artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual se establece la posibilidad para los jueces de emitir una resolución declarativa a efecto de esclarecer una circunstancia jurídica dudosa. En este caso, en el proyecto, se plasma justamente el carácter de esta resolución, la cual tiene efectos vinculantes para la autoridad administrativa electoral, así como para los sujetos inmersos en la situación que se ha puesto a nuestra consideración en este caso concreto, que debo decir, en términos de los precedentes que he citado, solo resuelve este asunto, dadas sus particularidades. Y como también he sostenido en otras ocasiones, atendiendo a la doctrina del precedente, en su caso tendríamos que justificar en otra situación similar por qué es aplicable este criterio o bien por qué nos apartamos de él, asumiendo la carga para superar el precedente o de distinguir del precedente. Por estas razones, yo, en el marco normativo y todo este contexto que se plantea en el proyecto, acompaño la propuesta, pues desde mi perspectiva, y tal como creo que en eso hay consenso en el Pleno, tenemos esta visión de que puede integrarse la norma a fin de dictar una resolución que solucione estos planteamientos. Ahora bien, para determinar a qué fuerza política debe corresponder la regiduría que por imposibilidad jurídica del Consejo General no se pudo asignar, creo que tenemos que atender al hecho de que ante la votación de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, apegándonos lo más posible a la norma que sí está en el Código, en este caso el artículo 238, fracción primera, inciso A del Código Electoral Local, el cual establece la regulación para los ayuntamientos constituidos por 3 ediles y precisa que la regiduría única será asignada al partido minoritario que tenga la votación mayor. Es decir, a partir de esta norma, atendiendo al sistema en el que está inmersa la asignación de regiduría única, que es el de representación proporcional, debe solucionarse el caso concreto
a cuál de los partidos minoritarios es al que debe considerarse como la fuerza política a quien debe corresponder. El máximo órgano electoral ha establecido que la asignación de puestos de representación proporcional debe obedecer a la representatividad electoral traducida de manera lo más cercana posible al porcentaje de votación. Atento a ello, del análisis de las constancias que integran el asunto, como se establece en el proyecto, la opción política que posee mayor representatividad minoritaria es el partido Movimiento Ciudadano, pues los 834 votos que obtuvo en el municipio de Los Reyes las obtuvo contendiendo en forma individual, mientras que los 834 votos que alcanzó el partido Acción Nacional devienen de 824 votos marcados de dicha forma en la boleta electoral, pero con la precisión de que 9 son producto de la distribución igualitaria de coalición, por coalición, al haber integrado coalición con el Partido de la Revolución Democrática, y una más por existir fracción restante de esos 19 votos, el cual por una regla que establece nuestro código, también se asigna al partido que tuvo mayor votación en esa elección. En ese sentido, si bien ha sido criterio tanto de la Suprema Corte y de la Sala Superior que los votos de la coalición deben tener efectos en la asignación de puestos de representación proporcional, lo cierto es que también ha sostenido que el voto siempre amerita un trato igualitario en su forma activa, mayoría relativa, o pasiva, representación proporcional. En ese tenor, en el caso que nos encontramos, se observa que los votos que obtuvo el Partido Acción Nacional a través de un trato igual al sufragio fueron 824. Esto es, los que obtuvo por sí mismo, más los 9 votos producto de una distribución igualitaria correspondiente a la coalición que perteneció, y más uno de los votos que sumado viene de ser asignado por tener la más alta votación entre los partidos que integraron la coalición. En ese orden, si dicho voto no ameritó un trato igual, se obtendría exclusivamente una fracción, lo cual, como sabemos, no puede tomarse como un voto, como una parte del voto, sino que se tiene que tomar en su integridad. O sea, no podemos tomar 823.5 votos, sino que 833.5 votos, sino que tiene que complementarse, y por esto es que alcanza los 834 votos. En esta medida, desde mi perspectiva, puede concluirse que el partido minoritario con mayor representatividad en el municipio de Los Reyes es Movimiento Ciudadano, pues su votación deviene directamente de lo decidido por los votantes, votación que no pasó por la distribución entre otros contendientes, ni el voto fue asignado producto de una fracción en la misma. Con esto no quiero establecer que los votos no cuenten de igual manera. Como señaló el magistrado Hernández, vivimos en las democracias donde cada voto cuenta y se cuenta. Entonces, lo único que aquí me parece que hay que distinguir para superar, insisto, esta laguna jurídica, este problema inédito, es la forma de donde se originan estos votos, y que finalmente, si atendemos al criterio de quien tenga por sí mismo la mayor fuerza política, y de que precisamente ese voto represente de la mejor manera el pluralismo político, me parece que aproximándolo lo más posible a su porcentaje real de votación, me parece que esta es la solución que puede tomarse con mayor justicia. Por otra parte, no paso por alto que una de los justiciables,
Natividad Ajatle Xochicale, se ostenta no solo como indígena, sino también como mujer, aduciendo un mejor derecho para ocupar la regiduría. Sin embargo, comparto que para poder analizar, incluso con perspectiva intercultural y de género, este planteamiento de la actora, creo que primero tendría que acreditarse que tiene mejor derecho el partido que la postuló al cargo de elección popular. De manera que si en el proyecto se arriba a la conclusión de que no le corresponde ese mejor derecho al Partido Acción Nacional, entonces tampoco hay base para hacer el análisis justamente de esa alegación de violaciones a su derecho de ser votada, ni siquiera con estas perspectivas, insisto, porque dependen o dependían de que se acreditara el mejor derecho del partido. En esa medida, señores magistrados, insisto, creo que con esta solución que se propone se atiende de mejor manera no solo a los criterios de la Sala Superior y de la Suprema Corte en tratándose del sistema de representación proporcional, sino se zanja una laguna jurídica que desde luego lo deseable es que el legislador atienda para que no tenga que ser este tribunal quien en los casos concretos tenga que determinar a quién corresponde este tipo de regidurías. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Pues bien, he escuchado con atención los argumentos tanto de usted como del señor magistrado Javier Hernández y quiero manifestarles muy respetuosamente que en esta ocasión no puedo compartir los puntos de vista disidentes en mi asunto y por ello yo sostendré estas consideraciones y el sentido, porque si bien desde un punto de vista entiendo que estamos ante un caso, una situación extraordinaria, que hay que resolver un empate, y entiendo también que en algunas situaciones se les tiene que dar preferencia más que nada a los candidatos cuando vienen alegando su derecho, su mejor derecho por ser mujer y por ser indígena, a efecto de darle una mayor participación a estas mujeres en la integración de los ayuntamientos y privilegiando esta autodeterminación. Creo que en el caso a estudio, para poder nosotros aplicar este procedimiento de asignación a los regidores, como bien sabemos, no hay ninguna disposición en la cual nos sirva de base primera por principio de cuentas para poder considerar que en la integración de los ayuntamientos con 3 ediles tengamos que aplicar la paridad de género o más aún atender al principio de autodeterminación, porque el artículo 16 del Código Electoral es muy claro al establecer que en los ayuntamientos de regiduría única no va a ser aplicable el principio de paridad de género y también nos dice que cuando el número de ediles sea impar, un género puede superar a otro. Yo creo que aquí, en este asunto, como bien lo manifestaba el señor magistrado José Olivero Ruiz, tenemos que integrar la norma, tenemos que integrar esta laguna y la tenemos que integrar privilegiando el mejor derecho de quien obtuvo los votos en esta elección. Como se razona en el proyecto, de acuerdo con los principios de certeza, equidad e imparcialidad, podemos advertir que el partido Movimiento Ciudadano, desde nuestro punto de vista, le asiste el mejor derecho a la asignación de esta regiduría, porque, como ya se dijo, alcanzó la votación de 834 votos, sí, por sí solo, es decir, sin haberse coaligado con algún otro partido con el que pudo haber hecho campaña, alcanzó directamente esta votación señalada, mientras que por el contrario el Partido Acción Nacional lo hace a través de una coalición que es la que le da, corrijo al señor magistrado, creo que son 10 votos, no fueron 9, fueron 10 los que le da, porque eran 19 votos que al repartirse le corresponden 10 al Partido Acción Nacional y 9 al Partido de la Revolución Democrática. Entonces, para nosotros poder atender primero los demás principios jurídicos, tenemos que entender primero y atender
cómo es que se da esta votación natural. Creo que difiero de la opinión respecto a que si el proyecto guarda o no congruencia con lo que exige la Constitución, porque creo que el artículo 233 del Código Electoral Local señala expresamente sí, cómo se van a distribuir estos votos, pero no nos obliga ni nos dice que tengamos que hacer un test de proporcionalidad, por lo que no estamos desconociendo la votación que obtuvo el Partido Acción Nacional dentro de la coalición, sino que estamos destacando que el Partido Movimiento Ciudadano los obtuvo desde un principio, desde una primera votación, él obtiene estos votos y el Partido Acción Nacional al momento en que se reparten los de la coalición. Creo que no estamos haciendo tampoco una distinción entre votos de primera o de segunda. Creo que estamos haciendo más bien un análisis lógico jurídico de cuál fue la voluntad ciudadana. Y desde mi punto de vista, esto es lo que nos lleva al convencimiento de que le asiste el mejor derecho a Movimiento Ciudadano, porque fue la preferencia del electorado el que determinó que este partido por sí solo tuviera 438 votos. Siendo que, por otro lado, el Partido Acción Nacional, como partido único o como partido solo, no alcanzó dicha votación. Y es por ello que en este sentido, respeto mucho los puntos de vista, sin embargo, yo sostendría las consideraciones que pongo en el proyecto. Es cuanto. Adelante, señor magistrado, tiene uso de la voz. Sí, sencillo. Si se sostiene que hay una norma jurídica que no obliga y que hay un voto que no se debe de contar, con mayor razón sostendría el sentido de mi voto particular. Adelante, señor magistrado. Sí, solamente para aclarar que no dije que fueran 9 los votos, sino que lo que dije es que cuando se hace la distribución de los votos de la coalición, son 19 votos los que se van a distribuir y de manera equitativa se distribuyen 9 y 9 para el PRD. Pero hay uno que, de acuerdo a la ley, se asigna al partido que demostró mayor fuerza. Esto es el Partido de Acción Nacional. Por eso, al no poderse establecer la división de un voto en un punto 5, entonces se asigna el voto completo al Partido Acción Nacional y por eso llega al número de 834 votos, que es el empate con Movimiento Ciudadano. Ahora, yo creo que debemos insistir en que este tribunal no califica tampoco que un voto valga menos que otro por esa circunstancia, sino quiero ser muy puntual, que es por la forma en que se obtienen esos votos. Lo que se está privilegiando aquí es que el partido que tiene mayor representatividad sea el que detente esta regiduría. No se trata tampoco, aquí abonaría, de las calidades de los candidatos, que recordemos que al momento de mi primera participación señalé que la actora se ostenta además como indígena y en su calidad de mujer. Entonces, no es la calidad de los candidatos, sino es la fuerza política y la representatividad que tiene cada una de los institutos políticos, lo que en este caso me lleva a mí a determinar que debe asignársele al Partido Movimiento Ciudadano, al ser quien, por su representatividad entre el electorado, alcanzó por sí mismo los votos sin un ejercicio previo de distribución. Es cuanto. Muchas gracias. Pues bien, señor secretario, le pido que tome entonces la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del sentido y de la forma en que se está resolviendo el procedimiento especial sancionador 195/2017 y por las razones y consideraciones que en su momento externaré en mi voto particular, estaría en contra de la forma y términos en que se resuelve el asunto general 1/2017. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de los proyectos. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta.
Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 195 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En cuanto al asunto general número 1 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado Javier Hernández Hernández, quien ha anunciado la emisión de voto particular. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 195 de este año se resuelve, único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Y respecto del asunto general número 1, diagonal 2017, se resuelve, primero, se declara que el Partido Movimiento Ciudadano le asiste el mejor derecho para asumir la regiduría única del Ayuntamiento de Los Reyes, Veracruz. Segundo, el Consejo General del OPLE deberá dar cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución en términos de lo precisado. Ahora le pido, señor secretario general de acuerdo, que dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 480 de este año, turnado a la ponencia del magistrado presidente e interpuesto por el ciudadano Teodulo Guzmán Crespo, mediante el cual impugna la determinación emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena en el expediente identificado con la clave CNHJ-BER-305-2017. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano el medio de impugnación al actualizarse la causal prevista en la fracción cuarta del artículo 378 del Código Electoral Local por haberse presentado fuera del plazo establecido por la ley. En segundo lugar, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 481 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández y promovido por el ciudadano José Eladio Abraham Montemira Tepecla, en su carácter de candidato a regidor postulado por el candidato independiente a presidente municipal de Jico, Veracruz, en contra del acuerdo OPLEP diagonal CG 282, diagonal 2017, mediante el cual modifica el diverso acuerdo OPLEP diagonal CG 220, diagonal 2017, por el que se emitieron los procedimientos y criterios para la asignación de regidurías en los ayuntamientos en el proceso electoral 2016-2017 y se realizó la asignación supletoria de las regidurías en acatamiento a la sentencia sub-JDC 567-2017 y acumulados. En el presente caso, se propone desechar del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por actualizarse la causal prevista en el artículo 378, fracción cuarta, relacionada al diverso 358, párrafo tercero del Código Electoral Local, en virtud de que la presentación del juicio fue realizada de manera extemporánea. Ello en atención a que el plazo para presentar el juicio corrió del día 1 al 4 de noviembre y el presente juicio fue promovido hasta el día 18 de noviembre, esto es, 14 días posteriores a la conclusión del plazo. Finalmente, señores magistrados, doy cuenta con el recurso de apelación número 132 de este año, turnado a la ponencia del magistrado José Olivero Ruiz, interpuesto por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Morena en Veracruz, a fin de impugnar el acuerdo emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el cual se aprueba que la entidad responsable del monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión, sea una persona moral para el proceso electoral ordinario 2017-2018. En la especie se propone desechar de plano la demanda, toda vez que la misma fue presentada de manera extemporánea. Ello, ya que el representante del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Morena en Veracruz trata de tutelar un interés difuso o colectivo en su calidad de vigilante de los actos y resoluciones electorales, por lo que al no ostentar la representación de su partido ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, este queda sujeto a hacerse del conocimiento de los actos que se apruebe al interior por los estrados de la Autoridad Administrativa Electoral, la cual se realizó el 9 de noviembre, por lo que el plazo transcurrió del 11 al 14 del mismo y el recurso fue presentado el 15 de noviembre siguiente, esto es, un día después del vencimiento del plazo. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Señores magistrados, están a su consideración los asuntos y si no tienen ninguna intervención le pediría que tome la votación, señor secretario. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de todos y cada uno de los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de la cuenta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta. Magistrado presidente de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano números 480 y 481, así como el recurso de apelación número 132, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 480, diagonal 2017, se resuelve, único, se desecha de plano la demanda del juicio ciudadano. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 481, diagonal 2017, se resuelve,
único, se desecha de plano el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Y en el recurso de apelación número 132/2017 se resuelve, único, se desecha de plano la demanda. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de todos los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 18 horas con 53 minutos, se da por concluida la misma. Muchas gracias.